bautismo de Jesús, que está en el libro de Mateos, capítulo 3, del versículo 3 al 17. El bautismo de Jesús es un acontecimiento muy importante por las enseñanzas que tiene y por la relevancia que tuvo en su momento. Porque Jesús no necesitaba ser bautizado porque Él era Dios hecho carne. Quería solamente hacerles notar, puse un monitor y entonces los puntos que vamos a estar tocando en la meditación van a estar apareciendo allí para que los puedan leer, que quiera tomar notas, hacerlo un poco más, hacer la enseñanza un poco más ilustrada, más buscando la forma que les llegue mejor a ustedes. Entonces, como lo decía, ¿por qué Jesús tuvo que bautizarse? Jesús era Dios hecho carne. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque decimos Jesús es el Hijo de Dios. Está bien, y es el Hijo de Dios. Pero esa es la manera de hacer comprensible a la mente humana el concepto teológico de que Jesús es el mismo Dios hecho persona humana en medio nuestro. Jesús es el mismo Dios, la esencia espiritual divina, que es Dios eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, se hizo hombre, se hizo persona, se hizo ser humano en Jesucristo, para habitar en medio nuestro y traernos enseñanzas que de la única manera que podía ser traída a nosotros, para las enseñanzas que de la única forma que la podíamos recibir era de manera personal. Y por eso Dios se encarnó en Jesucristo. Entonces Él era el mismo Dios, Dios hecho carne. Entonces, ¿por qué necesitaba bautizarse? Si Jesús mismo es el bautismo. Cuando nos bautizamos en la muerte de Jesús. Cuando somos sumergidos en el agua, morimos a los pecados junto con Jesús. En la muerte que Jesús ofició en la cruz, nos identificamos con esa muerte para que sean perdonados nuestros pecados. Y cuando salimos del agua, salimos a la vida resucitada gracias a la resurrección de Jesús. Él es el mismo bautismo. Y nosotros recibimos esa identificación con la espiritualidad divina a través de ese bautismo. Porque Jesús es el mismo bautismo. Jesús es la razón del bautismo. El bautismo existe por la razón de que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, en el reino espiritual de los cielos, a través de ese bautismo que es en la misma persona de Jesucristo. Y Él es el significado del bautismo. Nos bautizamos porque el bautismo significa la manifestación pública de nuestra fe, la manifestación pública de nuestra esperanza de que a través de esta identificación espiritual con Cristo, a través del bautismo nos va a proporcionar vida eterna. Significa para nosotros el todo, lo más grande, lo más necesario para la vida espiritual de una persona, que es aspirar a la vida eterna que Jesucristo trajo durante todo su ministerio. Entonces, si Jesús es el bautismo, es la razón del bautismo y es el significado del bautismo, ¿por qué entonces Jesús fue a donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado por él? Si él era el bautismo,
Él era la razón del bautismo y Él era el significado del bautismo. Porque hasta ese momento nadie conocía a Jesús. Jesús era un total y completo desconocido, el hijo de José el carpintero, porque él no había todavía comenzado su ministerio, no había dicho ninguna parábola, ni había hecho ningún milagro. Entonces nadie lo conocía. Tenía que haber algo que lo identificara especialmente, tenía que suceder algo que lo identificara especialmente a él, como ese Dios hecho carne, como ese Hijo de Dios. Porque la misión que venía a cumplir Jesús no la podía cumplir cualquiera, no la podía cumplir cualquiera. Todos los hombres que antes de Jesús Dios escogió para salvar a su pueblo, para guiar a su pueblo, todos de alguna manera u otra en algún momento fallaron por depresión, por cobardía, por interés, por muchos motivos. Ningún hombre antes de Jesucristo fue capaz de cumplir el plan de salvación de Dios. Entonces Jesucristo era el que estaba designado para esto, pero tenía que demostrarlo, porque si decía yo vengo a salvar al pueblo de Israel, le iban a decir, tú eres el 1500 que ha venido diciendo eso, uno más. Tenía que haber una prueba definitiva que lo marcara a él como el verdadero Salvador de la humanidad. Por tanto, Jesús necesitaba ser identificado, presentado y confirmado como el Hijo de Dios delante del pueblo, para comenzar la única y verdadera obra de salvación espiritual sobre el poder del pecado. Tenía que haber algo, tenía que suceder algo especial que marcara a Jesús como nadie anteriormente había sido marcado. No podía ser como los otros, los reyes que eran ungidos por profetas, como los jueces que eran levantados entre ellos, entre el pueblo, para salvar al pueblo de las invasiones de los pueblos vecinos. Tenía que ser algo especial, algo distinto, algo nunca visto, porque lo que iba a hacer Jesús era algo nunca visto anteriormente. Entonces Jesús va al río Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y entonces cuando Jesús llega allí y le dice a Juan que lo bautizara, Juan se negó rotundamente, porque Juan sí sabía quién era Jesús. Porque la misión de Juan era abrirle el camino a Jesús. Y Juan estaba allí bautizando en el Jordán para el arrepentimiento de los pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Juan sabía que el reino de los cielos ya estaba en la tierra, que era Jesús, que lo traía en sí mismo para la humanidad, y sabía la grandiosidad, la majestuosidad de Jesús. Por tanto le dijo, no, yo no te puedo bautizar a ti. Tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Tiene que ser al revés. Tú eres el que me tienes que bautizar a mí, porque tú eres el Salvador del mundo. Yo soy solamente el anunciador de ese reino, de esa salvación que tú traes. Aquí hay una cosa muy, muy importante. En este momento Jesús era desconocido, pero Juan era famoso. Todo el mundo conocía a Juan. Y el pueblo iba al río Jordán a ser bautizado por Juan. Entonces vemos cómo Juan fue capaz de deshacerse de toda aquella fama, de todos aquellos privilegios que tenía, de que el pueblo lo seguía a él, lo tenía a él considerado como un profeta, para entonces rendirse totalmente ante Jesús. Porque Juan entendió que él era un héroe y que Jesucristo era el superhéroe. Juan entendió que él era un acomodamiento de lo grandioso que debía suceder después. Porque
No todos estamos llamados a ser superhéroes. Muchos estamos llamados a ser solamente héroes. La misión de muchos de nosotros es solamente acomodar el camino para que suceda en la vida de las personas la salvación grandiosa de Jesucristo. Si a través de nuestra predicación sencillita en una iglesia pequeña, en una casa cédula, en una casa culto, en una misión pequeña, o aquí a través de lo que hacemos las predicaciones a través de Facebook y las diferentes redes sociales, si a través de eso una persona recibe a Jesucristo, ya está nuestro ministerio cumplido. No hay que ser el pastor de una mega church, no hay que ser un teleevangelista, no hay que ser un ministro famoso, nada. Sencillamente, muchos somos héroes cuando hacemos que una persona llegue a los pies de Jesús. Por eso hay que hacer como Juan. Nosotros somos solamente voceros de lo grandioso que Jesús quiere hacer en la vida de cada ser humano. Y eso fue lo que hizo Juan aquí. Él no se aferró, le dijo, no Jesús, mira que ya yo estoy, no me opaques, sino que él reconoció la grandiosidad de Jesús, porque entendió su papel, que era anunciar el reino de Dios que traía Jesucristo y las grandes cosas que él iba a hacer. Y entonces Jesucristo le dijo, deja ahora. Esto es algo bien importante, un detalle que siempre debemos tener en cuenta. Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo pudo haber llegado allí y decirle, bueno Juan, ya tú acabó tu misión porque yo llegué, vete y yo voy a seguir bautizando. Y haber tomado el lugar de Juan. Pero no, así no era. Él había que cumplir toda justicia. Eso es muy importante. Jesucristo era el Salvador del mundo, Dios hecho carne, el Hijo de Dios, pero no impuso esas cosas por encima de la misión de Juan, sino que se sometió a la misión de Juan para ser bautizado, porque había que cumplir con toda justicia. Jesucristo estaba diciendo allí y estaba enseñando, hay que cumplir con lo establecido por Dios para mí, para él. No importa que fuera él también tenía que cumplir lo establecido por Dios. A eso le había venido. Y el primer paso que tenía que dar para poder cumplir con la misión, con lo establecido por Dios para él, era ser bautizado, ser anunciado y ser mostrado al mundo por Juan. Porque esa era la misión de Juan y era la misión de él también. Ser anunciado al mundo a través del ministerio de Juan. Por eso Jesucristo es anunciado al mundo a través de nuestros ministerios. Y tenemos que entender eso, que todo lo establecido por Dios para nosotros tenemos que cumplirlo. Jesús también, cumplamos con lo establecido por Dios para el pueblo. Hay que cumplir con lo establecido, no importa el rango, no importa la posición, no importa ningún privilegio que podamos tener. Tenemos que cumplir con lo establecido por Dios para nosotros, para la iglesia, para el pueblo. Hay que cumplir con toda justicia. Ese fue el ejemplo que Jesucristo nos dio. Él no impuso su autoridad porque era el Hijo de Dios, porque era el mismo Dios, sino que fue y se sometió al ministerio de Juan para ser bautizado con él, porque eso era lo que había establecido Dios. Ahora conviene que cumplamos toda justicia. Así que cumple con toda justicia, cumple con todo lo que Dios ha establecido para ti, con todo lo que Dios ha establecido para la iglesia, con todo lo que Dios ha establecido para el ministerio. Hay que cumplir con toda la justicia de Dios, para nosotros y para el pueblo, con los demás. Muy importante. Esto es muy importante, cumplir con toda justicia, hacer todo lo que Dios ha dicho que debemos hacer.
sin importar nuestro rango, posición, poder, autoridad. Era lo que estábamos hablando ahora. Al momento que Jesús salió del agua, fueron abiertos los cielos y el Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando nosotros como creyentes nos sometemos a todo lo establecido por Dios para nosotros, cuando nosotros con nuestro comportamiento espiritual cumplimos con toda la justicia que Dios ha establecido, entonces lo primero que va a suceder es que los cielos van a ser abiertos para nosotros. Cumple con toda la justicia y vas a ver las puertas de los cielos abiertas para ti. Y dice que después el Espíritu de Dios descendió como paloma. Cuando cumplas toda la justicia, el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida. El Espíritu de Dios en tu vida no es una cosquilla, no es una picazón. El Espíritu de Dios en tu vida es un poder espiritual adicional a todas tus habilidades, a toda tu inteligencia, a todo lo que tú puedas tener para desplegar en tus funciones. El Espíritu de Dios en tu vida adiciona una cualidad espiritual que bendice, que hace prosperar, que guía, que lleva al objetivo que Dios ha establecido, todas esas cosas. Y ahí es donde está la victoria. Y entonces ves los cielos abiertos, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y entonces dice que después una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado. Cuando tú cumplas con toda la justicia que Dios ha establecido para tu vida, entonces Él te va a llamar mi Hijo amado. Y vas a ser un hijo amado de Dios. Que ese es el privilegio más grande que puede tener un ser humano en su vida. Ser llamado hijo de Dios. Ser adoptado como hijo de Dios. Poder llamar a Dios Abba, Padre. Poder saber que estás protegido por el Padre más poderoso que existe en el universo, que es Jehová de los ejércitos, Jehová vencedor en batalla, el que nunca ha sido vencido ni podrá ser vencido, en quien tengo complacencia. Si cumples con toda la justicia de Dios, vas a ver abiertos los cielos encima de ti, derramando el Espíritu sobre tu vida. Dios te va a llamar hijo amado y se va a complacer de ti. Va a estar complacido con lo que tú estás haciendo porque es para Él, por Él, creyendo en Él, amándolo a Él, para enaltecer su nombre. Porque Él es el bautismo, Él es la razón del bautismo y Él es el significado del bautismo. Siempre en todas las meditaciones llegamos a la misma conclusión. Jesús es el todo en todos. Todo lo que necesitamos está en Jesús. Todo lo que podamos necesitar saber está en la sabiduría de Jesús. Todo lo que nosotros podamos desear para nuestra vida está en cumplir con toda la justicia que Dios ha establecido para los seres humanos. Obedezcamos a Dios, vivamos para Dios y se van a abrir los cielos y va a descender el Espíritu y vas a ser llamado hijo amado de Dios y Dios se va a complacer de ti. Y vas a ver cómo tu vida florece. Vas a ver cómo muchas personas te van a decir, pero a ti te ha ido bien. Y entonces tienes que decir, no, a mí no me ha ido bien. Ha sido Dios que me ha levantado por la fidelidad, por la obediencia, por la consagración. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero cumple con toda la justicia que Dios ha preparado para nosotros y está manifestada en la vida de Jesús y escrita en la Biblia.
busca de Dios, lee la Biblia, infórmate en la Biblia de lo que Dios ha diseñado para ti como justicia divina, para que tú puedas avanzar, para que puedas ser enaltecido, para que puedas tener en tu vida la paz, la tranquilidad, la satisfacción que siempre has estado esperando y buscando y no la has hallado en ningún otro lugar. Está en Jesús. No la has hallado porque has buscado en todos los lugares, menos donde realmente está, en Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Como siempre les digo, que todo lo bueno del mundo proveniente de Dios repose sobre la vida de cada uno de ustedes, repose sobre cada uno de los asuntos que ustedes están emprendiendo, que ustedes están haciendo. Que Dios los bendiga mucho, que la mano sanadora de Dios esté ministrando sobre cada molestia, enfermedad, sobre cualquier cosa que pueda estar entorpeciendo el buen desenvolvimiento de ustedes. Que Dios lo neutralice en esta hora, que Dios envíe el escudo de fuego para eliminar los dardos que el enemigo pueda tirar sobre ustedes. Que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros, y bueno, como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra. Hasta luego. Muchas bendiciones para todos.